Revolución Francesa. Las etapas de progreso según Condorcet. Prácticamente Condorcet había quedado profundamente impresionado con los discursos y escritos de Turgot, y había escrito incluso una biografía de Turgot antes del estallido de la Revolución. El progreso era un punto esencial en la filosofía de Condorcet, que saludó a la Revolución y nunca dejó de presentarle apoyo aun cuando, como ya hemos dicho, despertó el odio de Robespierre y fue perseguido por la policía jacobiana. Mientras se ocultaba en la policía, escribió su esbozo de un cuadro histórico del progreso del espíritu humano. Las tres etapas del progreso que Turgot y otros autores habían establecido como premisa para el desarrollo humano desde el pasado hasta el presente se convierte para Condorcet en 9 etapas, una décima aún por venir, cuando el hombre conocería todos los gozos de la libertad, la igualdad, la justicia y el humanismo. Cada una de las 9 etapas tiene una identidad propia basada en algún elemento significativo de la economía o la cultura. Tenemos así la etapa pastorial primitiva, la agrícola, la de las ciudades, la de las artesanías, etc., culminando en un tipo de civilización que había alcanzado su más alto nivel en Europa occidental. Para Condorcet había leyes invariables del desarrollo surgidas de la propia naturaleza humana, leyes que cuando finalmente fueran descubiertas, y Condorcet creía que él las había descubierto, guiaría nuestra visión al futuro, una ciencia que anticipe al futuro progreso de la especie humana y que dirija y acelere este proceso deberá basarse en la historia del progreso ya alcanzado. Durante el siglo XVIII, en pocos lugares, la fe en la filosofía del progreso se puso de manifiesto con más fuerza que en las colonias norteamericanas, de las que nacería más tarde la Nueva República. Autores importantes como Thomas Jefferson, maravillado por el progreso alcanzado en la Tierra y por todo lo que había visto en sus 81 años de vida, escribe: "Y nadie puede decir dónde se detendrá este proceso". John Adams, el avance rígido, escribe sobre el curso regular del progreso, perfeccionamiento perfeccionamiento en las artes y las ciencias. Franklin, en una carta dirigida a su amigo Joseph Priestley en 1780, escribe: "Es imposible imaginar la altura en la que podrá llegar dentro de 1000 El progreso, según Immanuel Kant, tiene aptitudes naturales. Todas las aptitudes implantadas en una criatura por la naturaleza están destinadas a desarrollarse por completo y conforme a su fin en el curso del tiempo. El desarrollo de la humanidad, la historia de la raza humana, concebida como y el proceso, según William Godwin, anarquismo absoluto, un alegato en favor del anarquismo absoluto y un ataque a todas las formas de autoridad y poder que se consideran necesarias para el logro de la verdadera libertad humana. Y una visión utópica, Godwin prevé un largo El punto de vista del progreso en el siglo XIX. Durante este siglo, la fe en el progreso alcanzó a ambos lados del Atlántico el estatus de una religión popular entre los miembros de la clase media y fue considerado como una ley definitiva por amplios sectores, la cual fue la intelectualidad. En Francia, el actor principal fue Auguste Comte. El curso de filosofía positiva, escrito por Auguste Comte en la década de 1830, es una obra sistemática que influyó significativamente en el pensamiento social y moral del siglo XIX. Comte argumenta que el progreso humano es esencialmente intelectual y ha evolucionado a través de 3 etapas, las cuales son teología, metafísica y positiva o científica. Propone que todas las disciplinas
físicas han alcanzado el estatus científico y que es tiempo de crear una ciencia de la sociedad, que él la llama primero física social y luego sociología. Esta ciencia magistral incluirá económica y políticamente y otras más ramas. Comte señala dos grandes divisiones en la sociología: la estática social, que estudia las relaciones sociales, y la dinámica social, que se centra en los principios que impulsa el progreso humano. Bueno, seguimos con Alemania. Los actores principales es Hegel y Marx. Hegel ve el progreso humano como un desarrollo dialéctico, donde la especie humana posee un impulso de perfectibilidad gracias a sus facultades de raciocinio y acumulación de experiencias mentales. Para Hegel, la historia humana es el desarrollo del espíritu en el tiempo, con la libertad como su esencia. Aunque Hegel veneraba al Estado prusiano, sus ideas sobre el progreso y la dialéctica influyeron en pensadores posteriores, como lo dice Marx, quien lo consideraba un vigoroso pensador, pero criticaba su dialéctica. Marx también creía en un progreso inevitable hacia el socialismo, aunque eso hoy en día hay controversias sobre su fe determinada en el progreso humano. En Inglaterra, los actores principales fue J. S. Mill y Spencer. J. S. Mill expresó una profunda admiración por Auguste Comte, dedicándole un libro y respaldando su ley de las tres etapas, como clave para prever y acelerar el progreso humano. Mill también destacó la importancia de un método filosófico superior para el estudio de las ciencias sociales, basado en la naturaleza progresiva de la humanidad. En un ensayo sobre la libertad, Mill argumentó que la máxima libertad individual es el resultado natural del progreso social, distinguiendo entre sociedades estacionarias y progresistas. Entonces, Herbert Spencer, otro filósofo del progreso del siglo XIX, popularizó la idea de que el desarrollo evolucionó y progresó. Esos dos son sinónimos. Spencer dedicó su vida a demostrarle las leyes del progreso en la naturaleza y la sociedad humana, argumentando que el progreso es una necesidad inherente y que la civilización es parte de la naturaleza. En Estados Unidos de Norteamérica, en el siglo XIX, en Estados Unidos, el concepto de progreso estaba arraigado tanto en la religión como en el pensamiento cultural. George Bancroft pasó décadas escribiendo una historia de Estados Unidos que demostraba el funcionamiento de una ley firme de progreso hacia una mayor libertad. Otro filósofo e historiador, John Drake, sostenía que la historia estadounidense reflejaba un avance social determinado por leyes naturales. Las exposiciones mundiales, como la de Chicago en 1893 y la de Londres en 1851, celebran el progreso tecnológico como evidencia del desarrollo humano, y así atraen a millones de visitantes. Este enfoque es el progreso tecnológico y social que persistió a pesar de las críticas de los ecologistas modernos. Escépticos del progreso en el siglo XIX. A lo largo de la historia han existido voces escépticas que cuestionan la noción de progreso, desde figuras como Jacob y Friedrich Nietzsche hasta Oswald y otros en el siglo XX. Incluso durante el iluminismo francés, algunos expresaron pesimismo histórico, y sin embargo, durante el siglo XIX y principios del siglo XX, la mayoría de las personas tenía fe en el progreso humano, viendo el avance tecnológico y económico como una fuerza inevitable y aceptando su existencia como un hecho natural e histórico. El destino del progreso en el siglo XX. La fe en el progreso no está muerta, aunque sí ha experimentado un declive en el siglo XX. La Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial y otras atrocidades del siglo XX ha hecho que muchos pierdan la fe en el progreso. Existe la creencia de que la naturaleza y sus recursos se están agotando, lo que limita el progreso futuro.
El hastio, la apatía, la decepción y el terror también han contributido al declive de la fe en el progreso. La fe en el progreso en los árboles del siglo XX. La fe en el progreso era fuerte y estaba presente en los diversos sectores de la sociedad, incluyendo políticos, economistas e intelectuales. La idea del progreso impregnó tanto a industriales como a pequeños comerciantes. La fe en el progreso se mantuvo fuerte incluso durante la Gran Depresión. Existía la creencia de que la planificación racional del gobierno era clave para el progreso. El comunismo también mantenía la fe en el futuro dorado para la humanidad. La filosofía de la evolución social era una prueba más de la persistencia de la fe en el progreso. Escepticismo actual en torno a la idea del progreso. La fe en el progreso, que era fuerte en la primera mitad del siglo XX, ha experimentado un declive considerable en la segunda mitad del siglo XX. Las dudas del escepticismo y el rechazo a la idea del progreso han aumentado. Algunos intelectuales sostienen que hemos alcanzado los límites del desarrollo económico. Existe la creencia en que estamos agotando rápidamente los recursos naturales. Algunos opinan que la ciencia ha llegado a su límite y sus avances serán más perjudiciales que beneficiosos. Se ha extendido el hastio en los bienes materiales y espirituales. La ética del trabajo declina y aumenta, lo que genera problemas como la violencia y el terrorismo. Perspectivas para el progreso. El futuro del progreso es incierto, pero es posible que la idea no desaparezca por completo. La idea del progreso podría desaparecer por completo debido a las fuerzas que han debilitado o por una guerra termonuclear. La idea del progreso podría resurgir de la mano de un renacimiento religioso. La religión podría llevar el vacío creado por la desilusión con la ciencia y el hasto. La doctrina cristiana es inseparable de una filosofía de la historia óptima. La expansión de la idea del milenio podría fortalecer la idea del progreso.